Buenos días, ¿cómo están? De nuevo está acá Daniel Fernández, su anfitrión en este curso de cultivo hidropónico. Entonces, a través de todo el curso, pues hemos visto distintos aspectos del cultivo hidropónico y hemos dado una muy buena visión global de todo lo que es, digamos, el cultivo hidropónico. En la primera sesión del curso hicimos una introducción al cultivo hidropónico y a la química de las soluciones nutritivas. La segunda sesión la dedicamos por completo a la preparación de soluciones nutritivas y vimos cómo con una hoja de Excel podemos fácilmente hacer los cálculos de los nutrientes necesarios para preparar una solución nutritiva, saber cuánto añadir y vemos también algunas cosas básicas sobre el diseño de soluciones nutritivas. En la tercera sesión hablamos claramente de cómo se debía controlar la solución nutritiva y vimos también algunas pautas sobre los medios de cultivo en cultivo hidropónico. Vimos cómo escoger un medio de cultivo, qué medios de cultivo eran adecuados, cuáles eran las ventajas y desventajas de los distintos tipos de medio de cultivo. Y finalmente en la cuarta sesión vimos los distintos sistemas de cultivo hidropónico, vimos sistemas caseros, algunos sistemas comerciales, vimos los distintos tipos de sistemas, distintas ideas. Y ya con esto pues ustedes tienen una visión muy clara de lo que es el cultivo hidropónico y ya pueden, digamos, diseñar un sistema hidropónico y preparar su propia solución nutritiva para utilizarla dentro del sistema hidropónico. Ahora en esta sesión pues vamos a hablar un poco ya de lo que es el desarrollo de las plantas en el cultivo hidropónico. Vamos a hablar de los ciclos de cultivo del tomate, la lechuga y la fresa. Muy, digamos, vamos, pues obviamente son temas muy extensos, pero pues vamos a cubrirlos, digamos, brevemente para dar una idea global de esto. Obviamente, eh, para las personas que son productoras, pues claramente no es una visión muy profunda del tema, pero para pues personas que no son que no son, digamos, que no tienen mucho conocimiento en el área de la agronomía, pues saber estos pequeños parámetros es una guía muy importante para saber, digamos, cómo llevar a cabo su cultivo hidropónico. Entonces, también vamos, en la primera parte de esta sesión va a estar dedicada digamos, vamos a hablar de los principales problemas que hay en el cultivo hidropónico, digamos, principalmente vamos a hablar de deficiencias nutritivas y más adelante vamos a hablar un poco también de algunas plagas muy generales y cómo se realiza, digamos, el control integral de plagas para estas plagas muy generales, digamos, en caso de que ustedes las tengan. Y pues les voy a dar una idea también de cómo encontrar información si ustedes desean, digamos, si tienen otra plaga que ustedes no saben qué es y pues necesitan encontrarlo. Entonces la primera sección va a estar más bien dedicada al diagnóstico de problemas en cultivos hidropónicos y la segunda sesión, la segunda hora, la vamos a dedicar a pues a hablar de este tema de los diferentes ciclos de los ciclos de cultivo de la lechuga, el tomate y la fresa y cómo son muy diferentes. Y pues vamos a ver con esto que ustedes básicamente con esto van a tener la capacidad de tener una idea de cómo realizar el cultivo de distintas plantas. Ahora, esto claramente pues es muy importante, ya que pues al finalizar esta sesión, pues que termina el curso de cultivo hidropónico, que es pues más bien una introducción muy extensa al cultivo hidropónico, cubriendo todos los aspectos importantes, digamos, desde mi punto de vista, y pues les permitirá ya pues ahondar más en el tema y ya pues podrán entender cosas que lean al respecto y podrán, digamos, abordar el cultivo hidropónico con éxito. Claro está que con este curso obviamente también tienen la posibilidad de enviarme cualquier pregunta que tengan y pues yo obviamente estaré eh, dispuesto a responder las preguntas o pues si ustedes quieren a tener una conversación en la cual pues podamos discutir los distintos aspectos de esto pues para saber digamos para responder más a fondo cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, los problemas en cultivo hidropónico y en cultivo en general son un poco difíciles de diagnosticar porque las plantas, digamos, aunque hay digamos, problemas que tienen características muy claras, es cierto también que las plantas, digamos, tienen sintomatologías muy genéricas que pueden hacer muy difícil el diagnóstico de un problema en un cultivo
hidropónico o pues en un cultivo en tierra en general. ¿Por qué les digo esto? Porque las plantas, digamos, cuando están enfermas, cuando una planta tiene algún problema, manifiesta sus problemas de formas que a veces son muy generales y que pueden ser causadas por una variedad muy grande de cosas. Análogo a esto es como cuando una persona le da dolor de cabeza. Digamos que el dolor de cabeza en los seres humanos es algo muy común y puede deberse a miles de cosas. Hay muchas causas para el dolor de cabeza y solo basándonos en el dolor de cabeza es muy difícil establecer cuál es la causa y cuál es entonces el tratamiento a seguir. En las plantas, digamos, no es tanto como en los seres humanos que corregir el síntoma más o menos corrige el problema, sino que en las plantas para corregir el síntoma es absolutamente necesario corregir el problema, porque si no el síntoma simplemente no se corrige. Entonces simplemente hay que corregir el problema, digamos, de raíz. Lo primero que hay que hacer cuando uno enfrenta un problema en un cultivo, cuando las plantas tienen, digamos, problemas, es pensar bien qué es todo lo que uno está haciendo y qué es lo que está mal, e ir descartando las posibles causas del problema una por una, no teniendo en cuenta las causas que obviamente no son, eh, no teniendo en cuenta los hechos que obviamente no son causas, debido a que pues nuestro análisis previo muestra que no lo es. Eh, causas, por ejemplo, un ejemplo sencillo es que si una planta, digamos, tiene síntomas, muestra síntomas que podrían ser una deficiencia de nitrógeno, pero nosotros sabemos que hemos puesto suficiente nitrógeno, pues no vale la pena preguntarnos si es por deficiencia de nitrógeno o añadir más nitrógeno porque nosotros ya sabemos que pusimos suficiente. También hay que tener en cuenta que los problemas en cultivo hidropónico no solo se dan debido a deficiencias nutritivas. Hay un montón de otras causas por las que se pueden ver síntomas que pueden parecer deficiencias nutritivas. Digamos, si ustedes tienen y que pueden ser, digamos, deficiencias nutritivas, pero digamos, para aclarar esto, digamos bien, les debo explicar primero qué es lo que yo me refiero con una deficiencia. Cuando hablamos de una deficiencia nutritiva, hablamos de que una planta no es capaz de asimilar un nutriente que está en la solución nutritiva. No necesariamente implica que el nutriente está en baja cantidad, esto es muy importante. No necesariamente implica que hay que añadir más, porque es que hay muchas razones por las cuales una planta puede no poder asimilar los nutrientes que hay en la solución nutritiva. Entonces, lo que debemos preguntarnos es por qué es esta falta de asimilación. Y eso tiene muchas causas, puede tener muchas causas posibles. Por ejemplo, una enfermedad bacteriana en las raíces puede ocasionar que la planta presente deficiencias múltiples o síntomas de deficiencias de varios nutrientes que pueden estar presentes en la solución nutritiva, pero que la planta no es capaz de absorber. ¿Por qué? Porque su sistema radicular está dañado. Entonces, básicamente la planta no va a ser capaz de absorber eso hasta que no logre tener suficiente tejido de raíz para poder absorber estos nutrientes. Entonces, este es un claro ejemplo. También está el ejemplo claro de lo que son los antagonismos entre los nutrientes. Hay elementos que son antagonistas a otros y entonces excesos de ciertos elementos inhiben la absorción de otros. Por ejemplo, el exceso de fósforo inhibe la absorción de varios micronutrientes, entre ellos inhibe fuertemente la absorción del hierro, porque se forman como un tipo de cristales en el tejido que dificultan el transporte y la absorción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes tienen exceso de fósforo, observan deficiencia de hierro, pero puede que haya suficiente hierro en solución. Entonces, muchas personas cometen el grave error de, por ver síntomas de una deficiencia, digamos, de hierro, entonces añaden entonces cantidades grandes de hierro y entonces después la planta entonces se muere porque está expuesta después a un exceso de hierro cuando digamos se empieza a asimilar el fósforo y se libera entonces el hierro que hay y entonces tenemos digamos este problema. También digamos se ocurre al contrario. Y también, digamos, ocurre con otros elementos. El fósforo, pues, es bueno inhibiendo la absorción de varios elementos, particularmente el calcio, también se inhibe por el fósforo, debido prácticamente a que el aumento de la concentración de fósforo, pues, precipita el calcio y, pues, evita que haya su absorción.
digamos, baja su disponibilidad en la solución nutritiva. También, digamos, existen los agentes quelantes, que son agentes que se añaden muchas veces con el hierro, que son simplemente, digamos, son sustancias que, digamos, envuelven a los iones hierro más 2 y hierro más 3 para que sean solubles en agua, porque el problema es que el hierro precipita muy fácilmente, o sea, sale de la solución muy fácilmente, y entonces estas moléculas que se denominan agentes quelantes son como una especie de pinzas que atrapan los iones de hierro y los tienen en solución. Y estos agentes quelantes también pueden inhibir la absorción de otros elementos, por ejemplo, elementos que están en muy baja concentración como el zinc y el cobre, si hay exceso de agente quelante y son fácilmente acomplejados, la planta de pronto ve que hay una ausencia muy grande de estos micronutrientes. Es cierto, como les dije en la sesión de soluciones nutritivas, que hay una fuerte, digamos, la mayoría de las soluciones nutritivas comerciales están formuladas con defecto de zinc y exceso de hierro y exceso de fósforo, pues porque principalmente porque en cultivo hidropónico siempre se han usado cantidades muy grandes de fósforo, así las plantas, digamos, no las necesiten, porque muchas veces pues como les dije esa vez, el fósforo estimula la floración, entonces muchas veces se añade exceso de fósforo para tratar de tener un mayor efecto sobre eso, pero se empeora la calidad de la solución nutritiva porque se aumenta el antagonismo del fósforo con otros nutrientes. Entonces es muy importante que haya siempre balance entre todos los nutrientes, y por esto mismo es que ustedes no pueden ir añadiendo nutrientes sobre la misma solución nutritiva por siempre, porque los problemas de balance entre nutrientes que se crean causan antagonismos fuertes que terminan por que las plantas manifiesten una deficiencia de algún nutriente. Es claro decir que en cultivo hidropónico, cuando una planta manifiesta una deficiencia, es que el problema ya es grave, porque para que la planta muestre síntomas claros que hay una deficiencia, significa que la deficiencia ha estado ahí por un tiempo largo, porque recordemos que las plantas evolutivamente han pues alcanzado un estado en el cual son capaces de mantenerse bien con deficiencias nutritivas, digamos, de periodos cortos de tiempo, y son capaces, digamos, de almacenar cantidades importantes de micronutrientes porque en el suelo, digamos, no están presentes de manera tan omnipresente como en cultivo hidropónico. Entonces las plantas han evolucionado para saber racionar esos recursos. Sin embargo, es muy claro que las plantas, obviamente, cuando manifiestan síntomas de deficiencias nutritivas, es porque estos elementos faltan en el suelo, y no sean y no y pues la planta no ha sido capaz de absorberlos del suelo. Entonces, básicamente, cuando una planta manifiesta síntomas de deficiencias nutritivas, es porque ya está en un estado en el cual la deficiencia nutritiva es grave. Entonces ahora vamos a ver algunas fotos de